Tengo el gusto, tengo el agrado de moderar el panel de política industrial y quiero presentar a ustedes a los señores Francisco Cervantes, me voy a hacer a un lado. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias. A José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, muchas gracias por estar con nosotros. A Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, muchísimas gracias. Y a Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, para quienes pido un fuerte aplauso. Gracias. ¿Ya tienen todos micrófono? Sí. Ok, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Quiero dar relevancia a la responsabilidad que ustedes tienen para la política industrial de este país, para mover a México, para hacer y no decir qué van a hacer. Muchísimas gracias. Ustedes agrupan a una importantes sectores de la economía. Gracias por estar en el mundo ejecutivo. Y si queremos entrar en materia y de lleno, me gustaría hacer la primera pregunta a Francisco. Francisco, ¿pudieras decirnos, por favor, en qué punto de la conversación con el gobierno actual se encuentra la firma de la política industrial? Claro que sí. Antes que nada, muy buenas tardes. Saludo a mis colegas. La política industrial la hemos venido impulsando desde hace años, pero con más ahínco desde el 2018. Fue cuando presentamos ya una política escrita que además estuvo consensada con las universidades públicas, la UNAM, el Politécnico, el CIDE y el Colegio de México y algunas otras universidades estatales y también privadas. Muy bien consensada hacia dentro del sector industrial. La presentamos el 13 de septiembre del 2018. ¿Por qué el 13 de septiembre? Porque fue cuando la industria, la Confederación de Cámaras Industriales cumple 100 años y fue parte de la conmemoración de los 100 años de presentar esa política industrial. En aquel tiempo se le presentó al presidente Enrique Peña Nieto y también al presidente electo López Obrador y con buen ánimo la aceptaron. Y hemos venido empujándola ahí. Pero además en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo de la política industrial que habla en el TEMEC, en este capítulo, que es los contenidos nacionales. Que los contenidos nacionales, que además ahorita si brincamos al 2022 con lo que está pasando de la relocalización de las empresas, pues es parte, se está dando ya esa política industrial de manera sistemática y automática. Los empleos industria 4.0, empleos 4.0 también se están dando, se está actualizando. Ahí es donde vamos a hacer vamos a ponerle mayor relevancia porque en la industria sin el empleo capacitado pues no podemos avanzar y sobre todo México que estamos dentro de los 7 países más industrializados de México y por ende necesitamos esas políticas, esa política industrial. Otro punto relevante es el tema de la banca de desarrollo. Hoy la banca comercial y también todo el tema de valores, todo el tema de las AFORES, ya empiezan con esta modificación que se está proponiendo para que puedan alcanzar las pymes y MIPYMES el tema, porque sin recursos pues también no generas nada. Ya tenemos 2 puntos, el tema de contenido nacional y el tema del financiamiento, que es muy importante. Algo que es muy importante también, relevante, son las pymes, las MIPYMES. Y en el Consejo Coordinador Empresarial con los colegas tomaron la decisión de que hiciéramos una comisión de pymes y ya está también la comisión trabajando fuertemente. La Secretaría de Economía hace unos meses presentó también de la misma política que nosotros presentamos, tomaron los puntos más importantes para recargarse en este tema de política industrial y bueno, vamos trabajando fuertemente con esto, pero también es importante reforzar para que la parte académica, para que los temas de capacitación puedan reforzar
esta política, ¿no? Hay muchos otros puntos importantes, son identificados 40 puntos, con los 10 o 11 puntos que si quieres más adelante los puedo mencionar, podemos trabajar ya como una política industrial en México, ¿no? Pero los más relevantes son estos: financiamiento, pymes y contenidos nacionales. Muchísimas gracias. Muy importante lo que mencionas. José Medina, esta mañana tuvimos la participación de la CANCHAM, de su presidente. Punto relevante, por supuesto, en la agenda de la política industrial es el TEMEC. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Es neurálgica la participación de tu Cámara al respecto? Sí, bueno, el Tratado de Libre Comercio, en su primera versión, el Telecán, ahora el TEMEC, ha permitido a México un desarrollo extraordinario. Nos posiciona dentro de la región más competitiva del mundo, y todo lo que antes del Telecán veíamos con cierto miedo de qué nos iba a pasar como país, resultó todo lo contrario, un desarrollo en muchos sectores que nos ha permitido un crecimiento para el país. Es por eso importante que el TEMEC siga siendo parte de este desarrollo, y por lo mismo la circunstancia en donde tenemos ahorita la solicitud de consulta de los gobiernos, primero de Estados Unidos y luego de Canadá, con respecto precisamente a lo que firmamos en el TEMEC, que era que le daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las condiciones que ofrecemos a las empresas mexicanas, y que posteriormente se aprueba la ley de la industria eléctrica, en donde se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Esto va justo en contra de lo que firmamos en el TEMEC, y por eso es que se ha puesto esta solicitud de consulta. El 3 de octubre se vencieron los 75 días en donde normalmente se hubiera resuelto. Sigue el diálogo. La siguiente instancia es que se vaya un panel internacional. La bolita está del lado del gobierno de los Estados Unidos, en donde, si esto sucede y el panel internacional le da la razón a los Estados Unidos, ellos pudieran poner aranceles a las exportaciones mexicanas, especialmente del campo. Ahí sería un golpe durísimo a la economía mexicana, porque las exportaciones han sido el motor de la economía mexicana. Por eso es importante resolver en esta instancia, en la solicitud de consulta, estas diferencias, de tal manera que podamos seguir adelante con el TEMEC. Viene ya otra probable solicitud de consulta con respecto al maíz. Ahí Juan puede hablarnos con mucho mayor profundidad del tema, pero son de estas circunstancias que le van deteniendo precisamente el desarrollo del TEMEC. Lo que les puedo comentar es que la postura de las empresas en Estados Unidos están listas para invertir en nuestro país. Estuvimos el mes pasado en Nueva York, hace 2 meses en Los Ángeles, hace 3 meses en Houston, y se repite la historia. Las empresas tienen proyectos de inversión autorizados, con financiamientos listos, esperando a ver si México vamos a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Por eso es la importancia de que esto se resuelva y que siga llegando esa inversión que necesitamos para la reactivación económica, porque hay que ser conscientes que México es el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Solo uno de 2 países de la OCDE, junto con Turquía, que no hemos recuperado ese nivel de la economía, de tal manera que lo que se requiere es inversión, y esta precisamente solicitud de consulta, el no cumplir lo que firmamos en el TEMEC, está retrasando precisamente esas inversiones, que es lo que se requiere para reactivar la economía y desde luego generar más empleo. Muchísimas gracias, Juan. Diriges uno de los sectores tal vez que necesitan todavía mayor apoyo, y todos son importantes. Tienes una gran responsabilidad. ¿En dónde se encuentra el sector agropecuario actualmente bajo tu responsabilidad en este gobierno? Yo creo que, primero que nada, muchas gracias a Mundo Ejecutivo por la invitación. Saludo aquí a mis colegas, a Héctor, a Paco, a Pepe. Qué gusto compartir con ustedes hoy en la tarde esta charla. Miren, el sector agroalimentario mexicano, yo creo que muchos mexicanos no se dan cuenta cómo se ha venido transformando los últimos 30 años. Nuestro campo es un mosaico. Evidentemente hay partes de él que sí están más atrasadas, especialmente los muy pequeños productores de subsistencia, a donde se les ha volcado realmente el presupuesto de la Secretaría en estos últimos 3-4 años. Sin embargo, también hay un campo moderno, lo que es la agricultura comercial,
que ha venido creciendo y que hoy en día se ha vuelto uno de los pilares de la economía mexicana. Estamos pensando que las cifras de cierre de este año de exportaciones del sector agroalimentario pues van a estar por encima de los 50,000 millones de dólares, más que el turismo, más que los ingresos del petróleo, y eso te denota cómo se ha vuelto este sector una pata muy importante de la economía mexicana. Pero es una pata que adicionalmente da empleo y bienestar a muchas zonas rurales de nuestro país que después no las toca la modernidad. Entonces, desde ese punto de vista es un sector muy estratégico. Por otro lado, con los cambios que estamos viendo en el mundo, tanto de geopolítica como del tema de inflación, temas de la pandemia, pues cada vez se vuelve más importante, cosa que no lo había sido en los últimos 30, 40 años, el tema de seguridad alimentaria. Y nuestro país, dentro de Norteamérica, tiene la enorme ventaja, y esta es mi opinión personal, de estar en la zona del mundo donde tenemos la mayor seguridad alimentaria vis a vis lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces yo creo que este es un tema que hay que cuidar mucho. Hay que tener política pública que vaya encaminada a fortalecer a nuestro campo, este campo que mencionaba que es como un mosaico, pero hay que atenderlo a todo. Y hacia adelante creo que es muy importante que todos nos demos cuenta, y lo estaba comentando aquí Pepe, que en Norteamérica en los próximos 30 años, si tenemos las políticas públicas adecuadas en México y apalancados en el tratado, va a ser la zona en donde va a ser más atractiva venir a invertir en todo el mundo. Tenemos unos elementos realmente favorables para eso y pues tenemos que hacer nuestra tarea aquí en México. Y en ese sentido creo que es muy importante que el sector privado trabaje con el sector gubernamental de la mano para poder ir avanzando y que estas oportunidades que estamos viendo que se dan una vez cada generación, realmente las aprovechemos y las apalanquemos. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Paso contigo, Héctor. Diriges un sector a nivel de Cámara muy importante que por muchos años ha sido el pilar de la generación de la economía. Estoy hablando del turismo. Hoy, con esta situación pandémica, pospandémica, reactivación, ¿cómo se encuentra el sector? Sabemos que suspendió, pero vaya, está la reactivación y dentro de ello también surgen nuevas vertientes y nuevas acciones como la sustentabilidad. ¿En dónde se encuentra ahí la Cámara bajo tu responsabilidad? Así es, pues muchísimas gracias también a Mundo Ejecutivo por esta invitación, y aquí un privilegio estar con mis tres colegas, con Juan, con Pepe y con Paco. De verdad, qué gusto compartir este foro con ustedes. Y pues a mí de verdad me apasiona hablar sobre lo que ha sucedido en el tema turístico en nuestro país. Bien dijimos que el turismo fue el sector más golpeado, sin duda, de la pandemia, pero también desde que estábamos en la pandemia, era una desesperación, los hoteles prácticamente cerrados, los cuartos pues cerrados, llegabas a los hoteles y a lo mejor tenían un 10, un 20% nada más de cuartos activos, ya no hablemos de ocupación, hubo mucha baja de personal. Pero nosotros siempre tuvimos la teoría, y no nos equivocamos, de que el sector turismo iba a ser el que más rápido se iba a recuperar en la economía. Yo considero que hubo un acierto por parte del Ejecutivo, que fue no cerrar fronteras, que a lo mejor al principio lo vimos como un defecto porque pensábamos, híjole, pues aquí nos traen todo el virus. Todo el coronavirus. Sin embargo, para el tema del turismo ayudó a que, en primer lugar, no se cayera tanto como otros países. Quiero decirte que en los últimos tiempos México ha ocupado el segundo lugar después de Francia en visitantes en el mundo. Este es el lugar que hoy tienen el turismo. El turismo está hoy, precisamente como lo predijimos, totalmente recuperados, las ocupaciones hoteleras en los principales destinos, y no solamente en los principales destinos, porque también la pandemia nos enseñó a democratizar el turismo.
a que el turismo llegara a todas las comunidades y no nada más a los 6 destinos que estábamos acostumbrados a que llevar el mayor porcentaje de visitantes, que es la Riviera Maya, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, la Riviera Nayarita y Los Cabos. Esto digo sin menospreciar, porque claro que seguiremos impulsando todos estos destinos, pero también queremos que el turismo beneficie a todas las comunidades de nuestro país. La derrama económica del turismo es inmediata. Hoy quiero decirte que según el INEGI, en el tercer trimestre tuvimos un crecimiento del 4.5 en el sector terciario. Esto es lo que tuvimos. Nosotros esperamos continuar con este crecimiento tan positivo en este sector, y nosotros desde la Concanaco Servitur estamos impulsando a todas las comunidades en el tema turístico con corredores, con temas electrónicos. Queremos digitalizar todo el tema turístico en nuestro país para en cualquier lugar sea muy fácil para el turista saber en dónde comer, en dónde dormir, qué comprar, qué recomendar, qué visitar. Y esto lo estamos haciendo de la mano con las 257 cámaras y más de 650 delegaciones tenemos en el país. Como sabes, en la Concanaco Servitur tenemos presencia en 900 municipios de nuestro país. Entonces, de verdad, nosotros, aunque la pasamos muy mal en la pandemia, porque sí la pasamos muy mal, hoy la recuperación es franca, los empleos siguen creciendo, seguimos siendo generadores de empleos formales, porque la formalidad es lo principal que fomentamos, y además el turismo le da vida y le da dinamismo a todos los demás sectores de nuestro país. Muchísimas gracias. Coincidimos contigo. La verdad es que esperamos aún más que esta reactivación, y me quedo con esta palabra para una pregunta específica para cada uno, sean planes de acción de cada una de sus áreas, del Consejo y de las cámaras. Y entro a la pregunta específica. En términos de reactivación para esta economía, para esta política industrial, ¿qué acciones específicas están haciendo sus representados, ustedes como cámaras, como Consejo, específicamente para reactivar la economía? ¿Cuáles han sido los apoyos que pueden encontrar el gobierno, pero también per se los acuerdos de cada una de las cámaras o del Consejo para reactivar la economía de sus asociados? Ernesto, empiezo contigo, por favor. ¿Alguien de ustedes? A ver, si quieres, yo empiezo. Ok. Sí, ya nos comentaba Paco Cervantes, nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de esta iniciativa del Consejo para una comisión de pymes, porque es precisamente lo que se requiere en el país, voltear a ver desde la micro y pequeña empresa, porque vemos ahí una desvinculación. Las medianas y grandes empresas tienen acceso a créditos, tienen un desarrollo que les ha permitido un buen crecimiento. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas son las que están rezagadas, y en la pandemia son las que más sufrieron. Ya también lo comentaba Héctor, es donde necesitamos apoyar. Como Consejo Coordinador Empresarial estamos uniendo las mejores prácticas de todos los organismos empresariales en esta comisión para lograr integrar en las cadenas productivas a la micro y pequeña empresa hacia las medianas y grandes empresas. Nos dice INEGI que el 95% de las unidades económicas son microempresas, es decir, de 1 a 10 colaboradores. Un 4% adicional son pequeñas empresas de 11 a 50. Ahí ya tenemos el 99% de las unidades económicas. Para completar la cifra, 0.8 empresas medianas de 51 a 250 y solo 0.2 las grandes empresas más de 250. Quiere decir que tenemos que voltear a ver a estas micro y pequeñas empresas, integrarlas en las cadenas productivas de las medianas y grandes empresas, conseguir que tengan acceso a financiamiento. Acabamos de firmar, por ejemplo, en Coparmex una alianza con BBVA para que estas micro y pequeñas empresas tengan acceso a financiamiento, a tecnología, a terminales punto de venta que les permita precisamente integrarse en la economía, aprovechar la tecnología y con esto tener ese crecimiento. Es algo que tenemos que hacer como país si queremos salir adelante, apoyar, diríamos, desde los emprendedores.
este gobierno canceló el área de apoyo a los emprendedores y es algo que tenemos que hacer. Si queremos más empresas en México, tenemos que apoyar a los emprendedores. Y en ese sentido decimos que se acerquen a los organismos empresariales para que los apoyemos en ese desarrollo. Pero también es importante, además del emprendimiento, la innovación, es decir, tener mejores empresas, y es donde podremos aprovechar esas ventajas competitivas. Ya Juan hablaba de las ventajas que tenemos como país, esas a partir de precisamente de acompañar a las empresas en su proceso de implementar la innovación, nos permitirá tener mejores empresas, y estamos convencidos que teniendo más y mejores empresas definitivamente lograremos un mejor México. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, totalmente respaldando lo que dice Pepe. Tenemos que ver también las vocaciones. Ahorita el tema de nearshoring, esas empresas hacia dónde vienen, dónde está la ubicación, para que también con las pymes les ayudemos a hacer los B2B. Para que en este encadenamiento también sirva con las empresas que vienen, las empresas tractoras, y hemos estado trabajando mucho en eso. Por eso es tan importante esta comisión de pymes que está trabajando, uno, en financiamiento, dos, el tema de capacitación en esta nueva generación digital, que además la pandemia acelera. Estamos muy enfocados en esa parte para que también lo de terminales punto de venta, pero también todas las herramientas de innovación, porque se está transformando rápidamente, y cómo que las pymes no se queden rezagadas, ¿no? Que vayan a esa misma, o tratar que vayan a la misma velocidad. Esto creo que va a ayudar mucho, ya que las pymes son las grandes generadoras de empleo, son los grandes contribuyentes, las que más contribuyen, son las que pues las que van, el tractorcito que va a ese jalando otros vagones, son las pymes. Por eso estamos muy enfocados en esa parte, ¿no? Muchísimas gracias. Es importante mencionar que efectivamente el poder de convocatoria que tiene el Mundo Ejecutivo para reunir a los responsables que mueven la política industrial del país, hoy se unen, pero también tienen opinión, voz y voto, porque es un solo México. Ese es el tema de esta convocatoria. Juan, ¿tienes algo que comentarnos? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que es también importante mencionar que como país tenemos que tener políticas con una visión de mediano y largo plazo. Especialmente en el sector agroalimentario, las decisiones que estamos tomando hoy son las que van a tener un resultado en 3-4 años. Y eso como país creo que lo tenemos que tener, esta visión más de largo plazo, mediano plazo, para poder ir caminando hacia donde tenemos que ir. Segundo, creo que es muy importante, y especialmente en nuestro sector, de cosas que estamos haciendo para impulsar la competitividad y seguir creciendo, creo que es muy importante la innovación tecnológica y científica. Desgraciadamente en nuestro sector hay un debate muy intenso sobre tecnología y sobre algunas ideologías que nos quieren llevar al siglo XVIII en la producción agroalimentaria. Y creo que no es hacia donde va el mundo. Y no solo eso, si vamos a querer alimentar a 124 millones de mexicanos, lo tenemos que hacer de manera a bajo costo, de una manera sustentable, cuidando el medio ambiente. Y yo creo que este es un debate que es muy importante para el país y no nada más nos toca a nuestro sector. Por otro lado, estamos queriendo elevar el valor de la producción primaria. Tenemos que darle mayor valor agregado, encontrar oportunidades, diversificar nuestros mercados, que creo que hay una oportunidad grande en ese sentido. Cerca del 84% de las exportaciones de México en el sector agroalimentario se van a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, tenemos tratados con otros 13 países, zonas económicas que representan más del 60% del PIB mundial, en donde hay oportunidades. Y este tema que tanto Pepe como Paco mencionaban, estamos también empujando para integrar las cadenas productivas, porque esa es la manera de poder jalar a los pequeños productores a la modernidad, dándoles tecnología, financiamiento, capacitación. Y en el sector agroalimentario hay grandes ejemplos en donde se ve que una cadena integrada, pues es una cadena que tiene mucho más valor agregado para la sociedad en general. Y por último, un tema que creo que es muy importante es que se implemente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de manera adecuada. No se pueden estar haciendo acuerdos al margen del tratado. El tratado tiene los mecanismos para solucionar las controversias y son esos mecanismos los que se tienen que usar. Al final de cuentas, ¿qué es el tratado? Son ciertas reglas que a todos nos dan confianza de venir
venir a invertir en la región. Y es importante que esas reglas se implementen, que se observen y que dentro de ese marco jurídico tengamos reglas claras para poder hacer las inversiones que se tienen que hacer y aprovechar las oportunidades que tienen los tres países. Muchísimas gracias, Héctor. Tu sector, lo dije hace rato, pilar, es el turismo, pero hay una parte muy importante en donde vemos reflejada mucha de la tecnología hoy tan necesaria para la transacción que realizamos día a día, y es el comercio. ¿Qué se está haciendo ahí para la reactivación a través de tu cámara? Sí, fíjate que yo estoy muy contento porque en este foro hemos tenido grandes coincidencias. Aunque cada uno de nosotros representamos, y no tantos sectores diferentes porque todos somos complementarios, pero tenemos grandes coincidencias, y yo quiero platicarte algo que he vivido yo como presidente de la Concanaco Servitur, y de ahí por qué hemos decidido generar este tipo de herramientas. Yo tengo el privilegio, quiero decir que tengo el privilegio de haber recorrido todos los estados del país, de haber recorrido muchas de las cámaras del país, pero no solamente a nivel cámara, sino cuando llego con los presidentes, les pido que me lleven a los comercios, pero sobre todo a visitar a las microempresas, a las pequeñas empresas, para poder platicar con ellos, para poder sensibilizarme qué es lo que está pasando en el país, pero también sensibilizar a los presidentes de las cámaras locales qué es lo que está pasando con sus empresarios, con sus empresas. Y nosotros nos dimos cuenta que el principal, o uno de los principales problemas, y volvemos a los apoyos en la innovación y en la tecnología, y tenemos una realidad en el país que es que la digitalización, y hablando de digitalización como comercio electrónico, no es una realidad para las micros ni para las pequeñas empresas. No es una realidad. Nosotros en diferentes lugares que visitamos preguntábamos qué es lo que les hace falta. Entonces, pues ellos nos decían mil cosas. Ellos están metidos en su trabajo. Muchos de ellos han querido incursionar en el tema de comercio electrónico, pero no han podido por el tema de poder sincronizar los inventarios que tienen físicos con los que tienen en el tema de las ventas electrónicas, en el tema de simplemente subir la página, y etcétera. Entonces, por eso, desde la Concanaco Servitur creamos ConcaClick. ConcaClick es la plataforma electrónica en donde comenzamos a, de la mano, en conjunto con las cámaras de comercio, que insistir en las mismas cámaras de comercio, solamente el 10% de las cámaras de comercio que teníamos en nuestro país, de las 257 cámaras de comercio, tenían su plataforma digital completa, su página de internet completa, podía haber afiliaciones completas. Hoy tenemos ya 150 cámaras que se puede hacer una afiliación por internet, que están completamente digitalizadas, y eso lo hicimos ya en la Concanaco Servitur. Y de ahí esto lo estamos haciendo extensivo para, por medio de las cámaras de comercio, ir con todos los micros, con todos los pequeñas empresas, que son las que más ayuda necesitas, para llevarlas de la mano para que la digitalización en nuestro país sea una realidad, para que la venta electrónica en nuestro país sea una realidad, para que puedan acceder a un mercado que no tiene fronteras, que no tiene horarios, que en temas como la pandemia pues no cierran, y que genera una economía adicional, porque nosotros en la Concanaco no lo proponemos como un sustituto, sino un complemento a las actividades que ya se vive hoy en las micro y en las pequeñas empresas. Quiero decirles que nuestra meta era tener registradas para este año 100,000 empresas. Hoy nuestra plataforma ya tiene registradas 500,000 de empresas. Yo sé que esto genera un efecto multiplicador y un efecto exponencial, y nosotros esperamos que la página de la Concanaco, que es la ConcaClick, sea la plataforma que la Concanaco, a final de cuentas, es de todas las empresas mexicanas, de todas las cámaras de México, sea la plataforma de transacciones más importante a nivel nacional en el tema comercio, en el tema servicios, en el tema turismo. Estamos trabajando con entidades
unidades de gobierno, estamos trabajando con motores de reservación en el tema turístico. Tenemos de verdad una plataforma muy sólida y este es el apoyo que nosotros estamos dando a todas las empresas de nuestro país. Muchísimas gracias. El tiempo se va volando cuando tenemos a las personas responsables, voy a decirlo de esta manera, que con sus acciones y la de sus asociados permiten que 120 millones de mexicanos comamos, tengamos acceso. Me queda claro que los asociados deben tener acceso a fuentes de financiamiento tradicionales o nuevas fuentes de financiamiento, pero más allá de eso y más allá del gobierno que esté en turno, el acuerdo que ustedes tienen, y me da gusto tenerlo aquí a los cuatro, tiene un impacto relevante en 120 millones de personas. Ese es el nivel de acuerdo que ustedes pueden alcanzar. Ojalá que no sea la última vez verlos reunidos, pero verlos con acuerdos, trabajando por un bien común que se llama México. Yo quiero hacerles una última pregunta a todos y a cada uno la misma pregunta. ¿Qué se vuelve prioritario en este momento para cada una de sus cámaras y para el Consejo? ¿Cuál es la actividad prioritaria de una reactivación, de 2 años de stand-by de la economía, pero del reto 2023 y los cambios que puedan venir en él? ¿Cuál es la prioridad de cada uno de ustedes al frente de sus organismos? Yo creo que esta crisis, México, de los 189 países jugadores, somos capaces de convertirla en una oportunidad y lo estamos haciendo. Tenemos un promedio de 26,000 millones de dólares de inversión, hoy vamos en 32,000 y vamos por más. Y creo que aquí lo que debemos de tener son reglas claras, confianza, eso creo que es lo más importante, porque ese es el compromiso que atrás de estas 2 palabras representa empleo, representa contribuciones, representa bien para los 130 millones de mexicanos que somos. También y cambiando un poquito de tema, algo en lo que tenemos falta y que debemos hacer y que está en la agenda del sector empresarial mexicano es la parte sur-sureste de México. Ahí tenemos una falta, hay un México rezagado, ahí tenemos un México que sí crece y crece a un 6%, la parte centro y la parte noreste del país, pero la parte sur tiene de crecimiento y en la línea transversal tenemos ese crecimiento pobre para una nación con todos estos atributos que tiene el país. Por eso tenemos que ponerle mayor atención. Hoy estamos con un proyecto que nos interesa muchísimo, que es el transísmico, sobre todo porque la parte de los 3,200 kilómetros de frontera que tenemos con los más de 30 puntos de acceso de comercio exterior están ya sobrepasados y tenemos que, además de pensar en nueva infraestructura, la parte del Golfo, porque el TEMEC, que es una de las mejores herramientas que tiene este país, se está viendo ya limitado porque está muy concentrado en la parte de Texas y California y Nuevo México, pero la parte de Estados Unidos tiene tan solo el 5% de intercambio comercial. Entonces, si usamos los puertos que tenemos en el Golfo de México, Veracruz, Matamoros, Tampico, en fin, todos los puertos, podemos tener este intercambio y acrecentar más esta oportunidad, pero sobre todo ser una oportunidad para la parte sur-sureste de México, ¿no? Aprovecho porque me da mucho gusto el crecimiento que tiene Tabasco por sus obras prioritarias, pero que también Chiapas está reportando crecimiento. Quintana Roo, por obvias razones, crece como si estuviera en el norte del país, está creciendo un 8% promedio después de la pandemia por esta parte, ese desarrollo turístico que tiene tan potente. Pero están los demás estados que se necesitan impulso, por eso estamos buscando las vocaciones para que sobre todo aquellos que tienen que ver con el Pacífico, si no fuera el turismo, no pudieran crecer. Entonces tenemos que enfocarnos en esta parte para ver cómo podemos ayudar y tener ese México más parejo que pueda estas oportunidades que se reflejen en mayor oportunidad en el empleo principalmente. Muchísimas gracias. José. Sí, consideramos en Coparmex que la prioridad debe ser construir un modelo de país en el que todos quepamos.
Anteriormente considerábamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo, empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Pero cuando vemos la realidad del país, en donde a pesar del crecimiento económico, la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido, nos tiene que llevar a pensar que necesitamos un modelo de país diferente. Es un modelo de desarrollo inclusivo, en donde el desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable, de tal manera que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. Desde luego, ese modelo de país incluye que haya Estado de Derecho, que haya democracia, que haya respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos. Y en ese modelo de país, la empresa es un vehículo del cambio, porque muchos de los retos, de los desafíos que tenemos en el país los podemos resolver desde la empresa, como es la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza financiera, la pobreza educativa. Lo podemos resolver con nuestros trabajadores, ir cada empresa aportando y acompañando a nuestros trabajadores para poder salir de esa condición de pobreza. Estamos convencidos de que en un modelo de desarrollo inclusivo lograremos ese mejor México que todos queremos, un México que sea más democrático, un México que sea más justo, un México más libre y un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Es un honor escuchar esas palabras, de verdad, gracias. Juan. Bueno, me uno, como dice Pepe, todos somos México y yo creo que es algo que no se nos puede olvidar. En nuestro sector en particular creo que es muy importante que no perdamos el dinamismo que hemos estado teniendo en los últimos años. Se ha avanzado mucho y por eso mi preocupación es tan incisiva en el tema de política pública adecuada hacia adelante, porque las decisiones y lo que se está haciendo hoy es lo que va a darnos los resultados los próximos 3, 4, 5 años. Y en ese sentido tenemos que dejar estos debates inútiles en cuanto a la ciencia y a la tecnología y tenemos que ver realmente qué es lo que necesita nuestro país para irlo sacando hacia adelante y aprovechando todas las oportunidades que tenemos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues todos los que estamos aquí tenemos algo muy claro. Los empresarios somos los generadores de la economía de nuestro país y los principales generadores de empleo. Por eso, desde nuestro sector, desde la Concanaco Servitur, y yo creo que esto lo concordamos todos tenemos esta coincidencia, necesitamos crear las plataformas necesarias en nuestro país para crear empresas, para que la creación de empresa sea de forma inmediata, para que podamos tener las condiciones en cada uno de los estados, de los municipios de nuestro país, en temas de regulación, que a veces son complicadísimos en muchas partes, en temas de seguridad también, necesitamos mucha seguridad y Estado de Derecho, pues la seguridad es una condición necesaria para cualquier actividad. Partiendo de esta premisa, busquemos fortalecer a los empresarios para la generación de empresa, de economía y de la mano con la generación de empleos. Una sola empresa puede generar 1, 2, 10, 20, 100 empleos. Las empresas, lo tenemos claro que es la salvación de nuestro país, son las que verdaderamente generan economía para todas y para todos los mexicanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros, por compartir su visión. Son 4 mexicanos responsables de un gran movimiento y reactivación de la economía mexicana. Gracias. Espero que la próxima vez que nos reunamos o se reúnan, saquen acuerdos por México. No importa quién nos dirija, nosotros tenemos que levantar y movernos por México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les pido un fuerte aplauso al panel, por favor.